¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de Cake PHP, en el que vamos a empezar a ver el ORM, el modo en el cual Cake PHP modela las relaciones entre las distintas tablas que forman una base de datos. Porque crear las relaciones entre las tablas de una base de datos, por cierto, igual que ocurre con cualquier otra relación, es siempre algo difícil de mantener. A veces puede ser tremendamente duro y sin duda se trata de una de las grandes pesadillas para los desarrolladores. Seguro que ya sabes de lo que estamos hablando si has desarrollado alguna aplicación basada en PHP y MySQL, que sea de mediano tamaño, en el que están implicadas varias tablas. Cuando hay que crear múltiples niveles de relaciones, se hace muy difícil poder recuperar, almacenar o borrar datos. Tenemos para ello que crear complicadas consultas SQL. Pues para acabar con este sufrimiento de los desarrolladores, Cake PHP nos ofrece una característica a la vez simple y poderosa que se llama, como decíamos, ORM, que significa Object Relational Mapping y que podríamos traducir por mapeo de objetos relacional. Por tanto, el objetivo que tiene el ORM es manejar las relaciones que va a haber en una base de datos, en una aplicación, entre las distintas tablas y hacerlo de modo sencillo. De nuevo, no es algo que solo se use en Cake PHP, ni mucho menos. Puedes buscar más información, por ejemplo, en la Wikipedia. Tiene artículo tanto en castellano como en inglés y me imagino que en otros idiomas también, para hacerte una idea más precisa de lo que es el ORM del que estamos hablando. En Cake PHP estas relaciones entre las tablas de la base de datos se definen a través de asociaciones. Cuando hablamos de una asociación en Cake PHP, hablamos de un modo de representar las relaciones entre las tablas de la base de datos dentro de una aplicación de Cake PHP. Una vez que tenemos definidas estas asociaciones en los modelos, hay que definirlas en los modelos, en ellas vamos a indicar de qué modo las distintas tablas que forman la base de datos se relacionan entre sí. Ya estamos preparados para poder usar esta maravillosa funcionalidad. Así que usando el ORM en Cake PHP podemos salvar, actualizar, recuperar y borrar datos relacionados entre diferentes tablas de modo muy sencillo. Es un modo mucho más directo que tener que andar escribiendo complejas consultas SQL y el uso de múltiples joins. Así que con Cake PHP el uso de los joins se va a acabar. En proyectos web de la vida real, este tipo de relaciones entre tablas en la base de datos es lo normal. Lo que no suele ocurrir es que una aplicación cuente con una única tabla. Así que es muy importante tener una idea clara de cómo funciona este tipo de asociaciones creadas en los modelos en Cake PHP. Ovelich dejaba un comentario sobre el anterior video tutorial en el que comentaba que había desarrollado una aplicación con Cake PHP para su empresa, en concreto una agenda, y que había encontrado algún problema justo en las relaciones entre las tablas, que espero que cuando acabemos este bloque que empezamos ahora queden claras. Ovelich, con muy buen criterio, buscó información en el codebook de Cake PHP y en el chat del IRC. Ese es un buen ejemplo del desarrollo de las habilidades clave para encontrar respuestas en Internet y no sentarse a esperar que las respuestas vengan a nosotros, algo que ya dijimos en muchas ocasiones. En este bloque vamos a echar un vistazo en profundidad a varios tipos de asociaciones y sus usos. Vemos aquí en pantalla un resumen de lo fundamental que vamos a ver.
En primer lugar, veremos los tipos de asociación que nos permiten crear relaciones entre tablas de una base de datos. En segundo lugar, veremos cómo definir los diferentes tipos de asociación en los modelos de una aplicación Cake-PHP. En tercer lugar, veremos cómo utilizar esas asociaciones para recuperar datos de modelos que estén relacionados entre sí a través de esas asociaciones. Y en cuarto lugar, cómo salvar, actualizar, recuperar y borrar datos de distintas tablas que estén relacionadas entre sí. Y por último, veremos también cómo podemos cambiar las asociaciones entre tablas al vuelo si es necesario. De nuestra experiencia previa en el trabajo con PHP y MySQL, deberíamos saber que hay básicamente tres tipos de relaciones que podemos tener entre tablas de una base de datos. Las relaciones one-to-one, uno a uno, las relaciones one-to-many, uno a muchos, y las relaciones many-to-many, muchos a muchos. De estos tres tipos posibles de relaciones, los dos primeros, one-to-one y one-to-many, son sencillos y no requieren ninguna tabla adicional para poder enlazar esas tablas relacionadas entre sí. Vamos justo a empezar viendo cómo definir asociaciones en los modelos para crear relaciones uno a uno y uno a muchos. Y veremos también cómo recuperar, cómo salvar o cómo borrar datos entre estas tablas relacionadas. Como ya tenemos que saber, como en este caso ya sabemos seguro, todo el trasiego con la base de datos en Cake-PHP se establece a través de los modelos. Así que estas asociaciones entre tablas de la base de datos las vamos a tener que crear también en los modelos. Vamos con alguna práctica para verlo. Para ver cómo definir una relación uno a muchos en los modelos, vamos a pensar en una situación en la que necesitamos almacenar información sobre algunos cursos y sus alumnos. Y la relación entre cursos y alumnos es una relación de este tipo, de uno a muchos. Esto significa que un curso va a tener múltiples alumnos, pero que un alumno va a pertenecer solo a un curso. Así que creo que es un buen ejemplo de este tipo de relación uno a muchos entre tablas del que hablamos. Vamos a ver entonces cómo podemos definir asociaciones en los modelos para esta relación uno a muchos y que el modelo pueda reconocer esas relaciones y pueda tratar con ellas. Por tanto, desde un modelo poder acceder a datos de otra tabla distinta de aquella que define ese modelo. Vamos a empezar con una copia limpia de Cake-PHP a la que he llamado Cake16 y la colocamos como siempre en el servidor y vamos a empezar por crear las dos tablas de la base de datos que vamos a utilizar. A la base de datos le he llamado asociaciones, pero llámale como quieras, recuerda que es igual. Y creamos las dos tablas, ahora sí, ya siguiendo las convenciones que PHP, ahora vamos a llamarle cursos y a la otra vamos a llamarle alumnos y aquí vemos los campos y las características de cada uno de ellos. Desde luego configuramos el archivo database PHP para conectar con la base de datos. Y ahora empezamos por crear el modelo para curso, que guardamos también como siempre en la ruta dentro de Models con el nombre de curso PHP. Muy sencillo, como vemos, y que explicaremos en un momento. Hacemos lo mismo para el modelo alumno, aquí lo vemos. Y a continuación creamos los controladores para curso y para alumnos, en el que, como vemos, lo único que incluimos de momento, esto lo cambiaremos después, pero de momento utilizamos scaffold
para poder probar la aplicación y ver que funciona en un principio. Ahora en el navegador apuntamos dentro de la aplicación, tanto podemos hacerlo a cursos como a alumnos, a cualquiera de los dos, y ya Scaffolding nos ha creado la estructura. De momento no tenemos datos, pero ya vemos aquí como tenemos la opción de incluir nuevos cursos o incluir nuevos alumnos. Si pulsamos sobre incluir nuevo curso, aquí podemos incluir los datos para los cursos que vayamos introduciendo. Pero observa cómo en esta relación uno a muchos que hemos creado, el curso es uno, los alumnos son muchos. Por eso ahora, cuando incluimos aquí nuevo alumno, junto con los datos de código, nombre y apellidos, nos aparece la opción para elegir un curso cuando tengamos alguno creado. Aquí, tal como está ahora, nos aparecerá la ID del curso, que es lo que indicamos, pero a partir de esto ya tenemos enlazadas las dos tablas, que es lo que nos interesa. Así que vamos a introducir algún curso y algunos alumnos. No vamos a hacerlo directamente en el video tutorial, faltaría más, pero hazlo para poder llevar a cabo alguna práctica y ver que funciona el sistema, claro. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 cursos incluidos. Aquí, como vemos, aparece la ID 10, 9 y 8, son las IDs que tienen cada uno de estos cursos, y es justo ahora lo que tenemos para poder enlazar las tablas cuando incluimos un alumno. Al pulsar, vemos como, además de los datos del alumno, tenemos aquí para elegir el curso, en este caso indicándonos, ahora lo explicaremos, la clave externa de esta tabla, que es la ID del curso. Aquí tenemos el ejemplo de varios alumnos incluidos, y en cada uno de ellos, como vemos en el curso, aparece el ID, sobre el que al pulsar nos lleva a todos los alumnos que tienen ese mismo ID, que coincide con un curso en concreto. Veamos en detalle lo que hemos hecho en esta aplicación antes de seguir añadiéndole funcionalidades. Resumiendo, hemos creado dos tablas, una a la que hemos llamado alumnos y otra a la que hemos llamado cursos, para guardar la información, en una sobre los alumnos y en otra sobre los cursos. He indicado aquí curso justo para indicar la diferencia. Cada alumno va a tener un único curso, mientras que un curso puede tener múltiples alumnos. En la tabla de alumnos hemos añadido una clave externa, una foreign key, a la que llamamos curso ID, y con ello establecemos esa relación uno-muchos entre cursos y alumnos. Con el uso de esta clave externa, un curso se relaciona con múltiples alumnos, mientras que un alumno se relaciona siempre con un único curso. De nuevo, CakePHP incluye una serie de convenciones sobre el modo en el cual tenemos que escribir el nombre del campo que va a actuar como clave externa en una tabla. Vemos ahí como el nombre es curso subrayado ID. Estas convenciones son que la clave externa tiene que tener el nombre en singular del modelo objetivo. Recuerda que el modelo en este caso es curso, la tabla es cursos, por tanto tiene que llevar el nombre curso y después como sufijo un subrayado y la palabra ID. Así que esta clave externa tiene que ser curso ID y obligatoriamente tiene que llamarse así. Pues ahora que ya tenemos creadas las tablas de la base de datos y tenemos establecida la relación entre esas tablas a través de una clave externa, es cuando podemos definir las asociaciones en los modelos de CakePHP. Y tenemos que hacerlo tanto en la clase modelo de curso como en la clase modelo de alumno. Pues para definir este tipo de relaciones uno a muchos entre las dos tablas, CakePHP nos provee con dos tipos de asociación. Una de ellas, uno de este tipo de asociaciones se llama has many y el otro se denomina belongs to.
Y son dos denominaciones muy apropiadas porque explican perfectamente lo que pueden hacer. Como un curso tiene muchos, has many alumnos, es este tipo de asociación has many la que vamos a tener que definir en el modelo curso. Y como un alumno pertenece a un único curso, en el modelo alumno tendremos que utilizar la asociación belongs to. ¿Qué es lo que vemos en el código de los modelos? Aquí tenemos el modelo, la clase modelo curso, y como vemos en ella tenemos que utilizar el atributo de asociación has many y hacerlo igual a la tabla con la cual queremos crear la asociación. Con esto le estamos indicando al modelo que la tabla cursos puede contener muchos alumnos. Ahí es lo que indicamos con esta línea has many. De nuevo, de este modo tan sencillo, CakePHP crea esa relación entre tablas. Asociación que para que funcione tenemos también que indicar en la otra clase modelo, en el otro modelo dentro de la clase alumno. Aquí lo vemos, el uso del atributo de asociación belongs to y hacerlo igual a curso. Con esto le indicamos que cada elemento que forme parte de la tabla alumno solo puede pertenecer a un curso. Aquí tenemos esa relación 1 a muchos, que es la que queremos utilizar, y para ello, repito, simplemente tenemos que usar bien los atributos has many y belongs to de CakePHP. Pues simplemente esto de momento es lo que forma nuestra aplicación. Hemos creado dos controladores para cada uno de los modelos, cursos controller y alumnos controller. Lo que hemos hecho de momento simplemente ha sido añadir un scaffold para poder llevar a cabo las pruebas que veíamos hace un momento con la aplicación. Pero aquí vemos ya en un caso concreto cómo mediante asociaciones has many o belongs to podemos crear este tipo de relación uno a muchos entre dos tablas. Pues una vez que las asociaciones están creadas podemos recuperar datos relacionados de modo muy fácil y sin ningún problema. De hecho, no necesitamos hacer nada. El ORM de CakePHP automáticamente nos recuperará todos los datos de esos modelos que hemos relacionado usando la asociación. Lo vemos siguiendo a partir del código que hemos utilizado hasta ahora. Vamos a ver cómo podemos recuperar los datos de estos dos modelos relacionados, cursos y alumnos. En los dos modelos, curso PHP y alumno PHP, no llevamos a cabo ningún cambio, se mantienen como estaban. En los dos controladores, para empezar, en cursos controller, eliminamos el scaffold que teníamos antes y creamos una nueva función index que aquí vemos y que explicaremos en un momento. Y creamos una vista para este index dentro de views, cursos, index CTP, también como ya sabemos. Y aquí el código que hará que muestre los resultados que queremos y que también explicaremos más en detalle en un momento. Y para alumnos controller hacemos exactamente lo mismo, quitamos el scaffold, creamos una función index, que es la que aquí vemos, y creamos también un index CTP, que en este caso guardamos dentro de views alumnos index CTP. Con esto tenemos las modificaciones y el código en el que vemos en el navegador, como ahora. Si vamos a cursos, recuerda que estamos en index, por lo tanto ya por defecto se carga. Como vemos aquí aparece una lista de los cursos, pero dentro de la lista de los cursos nos aparecen los alumnos que están tomados de la otra tabla. Del mismo modo, si vamos a alumnos, vemos como aquí aparece el código, el nombre, podríamos poner cualquier otro campo que quisiéramos,
que son de la tabla alumnos, pero vemos como también nos aparece el curso, información que en este caso, para poder mostrar, tenemos que recuperar de la tabla cursos, que en este caso es aquella con la cual está relacionado cada uno de los alumnos. Vemos ahora en detalle qué es lo que hemos hecho para poder relacionar, como vemos, y poder acceder a campos de las dos tablas. Veamos entonces lo que hemos hecho. Aquí tenemos el archivo cursos controller, y dentro de la función index que hemos creado, la clave está en el uso de este atributo del modelo recursive que aquí vemos. El valor que puede tener recursive es un número entero, y con este número lo que hacemos es especificar el número de niveles hasta los cuales el modelo va a recuperar los datos del modelo o modelos asociados. Eso lo podemos hacer utilizando métodos como find all o find first, que es lo que hacemos en este caso con find all, método que ya conocemos perfectamente. De momento estamos trabajando con dos tablas, por tanto, utilizando en recursive 1 nos funcionará, en este caso, el valor por defecto que se le da a este atributo del modelo recursive también es 1, así que aunque no lo pusiéramos, funcionaría exactamente igual. Si vemos en el cookbook de CakePHP, aquí lo vemos como un atributo del modelo recursive, y nos plantea un ejemplo posible indicándonos los valores que podríamos darle para recuperar la información. Aquí habla de un modelo, de una tabla, por lo tanto, que sería groups, que a su vez tuviera relación, una relación have_many con users, y que estos users tuvieran a su vez una relación have_many con otra tabla llamada artículos. Lo veremos ahora también en un ejemplo con lo que estamos utilizando nosotros, pero en este caso observa como aquí en la profundidad indica -1 si quisiéramos solo recuperar la información del propio modelo group. Esto es en lo que habría que fijarse un poco para entenderlo, no es complicado. Aquí ahora vemos que el siguiente es 0 y que nos devuelve los datos de group y los datos dentro de su dominio. ¿A qué se refiere esto? Pues que si group tiene una relación belongs to con otra tabla, con 0 nos devolvería tanto de group como de la tabla con la cual tiene esa relación belong to, pero no de cualquier otra que tenga una relación has_many. Para que nos devuelva has_many tenemos que poner 1. En fin, esto lo vemos aquí. Ahora, cuando veamos cómo funciona nuestra aplicación, seguro que también queda mucho más claro, pero recordar que a recursive le tenemos que indicar un valor, un número entero, que nos va a indicar la profundidad de capas o de niveles en los cuales va a recuperar información. Para entenderlo, en nuestro cursos controller PHP, aquí a recursive le damos un valor de 1. Con esto le estamos indicando que tiene que recuperar los valores de la tabla curso y los valores de las tablas con las que tenga una relación has_many, que en este caso es alumnos. Aquí es necesario que lo pongamos así, si no nos daría error. Sin embargo, en alumnos controller, aunque también ponemos 1, si aquí ponemos 0, va a funcionar exactamente igual, porque con esto le estamos diciendo que nos devuelva la información del modelo alumno y de aquel que está dentro dentro del dominio con el que tiene esa relación belongs to, que recuerda que es con cursos. Así que aquí, en esta, simplemente para no liarnos, podemos poner en las dos 1, va a funcionar igual, y sin poner nada también, pero es importante entenderlo porque recuerda que en aplicaciones reales no sería nada raro que este anidamiento de niveles pudiera llegar a 3-4 niveles para poder relacionar tablas entre sí. Vamos a ver primero cómo funciona y explicar todo lo que queda de esto que estamos viendo en esta aplicación, y después vemos cómo sería un ejemplo si creáramos otra tabla, una tercera tabla que tuviera una relación has_many belong to con esta tabla alumno.
Ya digo que podríamos poner aquí también 1 y nos devolvería exactamente lo mismo, porque el otro estamos pidiendo información de algo que no existe, así que no habría problema. Si creáramos esa otra tabla a la que hacía referencia ahora, que podemos llamar por ejemplo trabajos, entonces sí que habría que poner aquí 1. Para que no haya lío en un principio, puede ser una buena idea, teniendo aquí los dos, porque aquí usan 1 y en otro 0, pues esa es la razón, lo que estamos explicando ahora, lo que devuelve en cada caso. El resto, como vemos, tanto en alumnos controller como en cursos controller, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en este caso lo que queremos es recuperar información, por tanto utilizamos el método find y le indicamos all para que nos devuelva todos los registros que coincidan con esos datos. Y esto tanto en cursos controller como alumnos controller, no tiene nada que explicar, ya lo hemos usado en otras ocasiones. Así que aquí la clave está en entender bien el atributo recursive, como estamos diciendo. El resultado de llamar a el método find, pasándole el parámetro all, y al que se le aplica el atributo recursive con un valor igual a 1, pues se almacena en el array que aquí vemos con el nombre cursos. Esta es la información que le vamos a pasar a la vista y que se va a presentar como un array. Cada elemento de este array, que aquí son los que vemos en esta estructura, como 0 o como 1, va a contener a su vez información sobre un curso concreto y sobre los alumnos que estén relacionados con ese curso. Por tanto, cada uno de los elementos que formen este array, de los cuales aquí vemos un ejemplo, pero ahora aquí con 1 seguiría siendo lo mismo, cada uno de estos elementos va a tener a su vez dos arrays asociados. Uno es un array en sí, que contiene la información del curso, y el otro, que sería este que vemos aquí, es un array de arrays conteniendo datos de los alumnos que estén relacionados con ese curso en particular. En este caso, esa relación curso-alumno ya sabemos que es has many y por lo tanto va a haber más de un alumno por curso. Esto es lo que aquí recoge. Pues con esta información, ahora es muy sencillo, ya lo hicimos en otras ocasiones, atravesar todos los elementos del array e imprimir los cursos y los datos de los alumnos relacionados con cada uno de esos cursos. Así que pasamos este array guardado en cursos al archivo vista y ahora en el archivo vista pues vamos a tener que utilizar loops para recuperar la información. Vemos en la vista indexctp para cursos como utilizamos dos loops. El primero de los loops para recuperar cada uno de los cursos y el segundo de los loops para recuperar cada alumno relacionado con ese curso. Tenemos toda la información, así que ahora aquí simplemente indicamos qué campos queremos que nos devuelva. Queremos que nos devuelva de curso solo nombre, cuarto ESO A, cuarto ESO B, el que sea. Podríamos poner cualquier otro. Y lo mismo con alumnos, justo aquí de momento solo va a aparecer el nombre, después vamos a llevar a cabo un pequeño cambio para que aparezca los apellidos, también muy sencillo, no tiene nada más que decir. Y cerramos los dos loops y con esto ya vamos a hacer que recupere información de cursos y de alumnos por curso con estos dos loops. De modo muy similar hacemos en el archivo alumnos controller, que prácticamente es calcado del que hicimos para cursos controller. En recursive pusimos 0 simplemente para explicar esa diferencia, pero con 1 te funcionaría igual. Ahora cuando terminemos de ver esto veremos en un momento cómo podría ser añadir una tercera tabla y entonces veríamos que para que recuperara datos de esa tabla con la que el alumno tendría una recuperación, un tipo de asociación has many, entonces tendríamos que utilizar 1. Con 0 tal como está, recupera los datos de esta tabla y aquella a la que pertenezca, que en este caso recuerda que es cursos, por lo tanto aquí nos vale 0. Con menos 1 solo recuperaría de la propia tabla y no recuperaría tampoco de aquella a la que pertenece. Así que creo que está claro, no hay demasiado problema. Si no, ya digo que en este caso poniendo 1 funcionaría también. ¿Qué ocurre? Que quizás
fuera un poco más lento, porque tendría que llevar a cabo un mayor trasiego de datos o de petición, de búsqueda. Para los datos que tenemos no hay problema, pero si hablamos de una aplicación con cientos de miles de alumnos, pues a lo mejor podría dar lugar a cierto cambio en cuanto a la efectividad de la aplicación. También, como en el caso anterior, el resultado de llamar al método find, pasándole como parámetro all, y con el atributo recursive, en este caso como 0, nos va a devolver un array que se guarda en alumnos y que es el que se pasa a la vista. Y aquí vemos el ejemplo del array que nos devolverá esa llamada a el método alumno. He guardado un array alumnos y cada elemento de ese array va a contener a su vez dos arrays, pero a diferencia de lo que pasaba antes, tendrá un array para cada alumno y tendrá un array también único, no múltiple como cada caso, para cada curso, porque recuerda que aquí la relación es belong to y por lo tanto para cada alumno va a haber un único curso. Lo que nos devolverá, por lo tanto, serán los datos del alumno y los datos del curso con el que ese alumno está relacionado, está asociado. Así que aquí vemos ejemplos de los dos tipos de array que nos va a devolver, si la relación es has many o si la relación es belong to. Y aquí tenemos el index.ctp de la vista para alumnos, en el cual hacemos un loop. Ya hemos usado otros ejemplos muy similares, pero aquí tenemos algo distinto. Recuerda que todos estos códigos que van te sirven perfectamente para que te vayas creando los snippets, esos trozos de código que después puedes reciclar en cualquier momento. El uso del loop y el uso de los ecos para recuperar información de distintos campos ya he hecho muchas veces, pero observa ahora aquí la diferencia. Vamos a recuperar para esta vista información de dos tablas distintas. Dos de los campos son de la tabla alumnos, pero recuperamos también de la tabla curso, como vemos aquí, de la tabla cursos, podemos recuperar también la información. Así que, por lo tanto, de este modo tan sencillo, CakePHP nos va a permitir relacionar tablas y, por tanto, recuperar información de varias tablas desde una vista, como ocurre aquí. El resultado es el que vemos en el navegador, en este caso para el modelo alumno, con tres campos, dos recuperados de la tabla alumnos y uno recuperado de la tabla cursos. Como siempre, recuerda que en esta presentación de Cake aquí nos muestra la consulta SQL que está utilizando y también nos da una idea de cómo nos simplifica el trabajo CakePHP. Y aquí vemos la misma salida en la vista para cursos, en el cual podemos ordenar, como aquí hacemos, los cursos y los alumnos relacionados con cada curso, con esa relación has many. Aquí simplemente hemos indicado el campo nombre, por eso es lo que aparece, pero podemos añadir más, como decía. Vamos, por ejemplo, a hacer, es muy sencillo, no tiene nada que explicar, pero vamos a hacer que aparezca el nombre y los apellidos, por ejemplo. Pues tan sencillo como aquí, para los nombres de los alumnos, para los alumnos hemos creado una lista, pues dentro, en la lista donde tenemos el nombre, simplemente aquí dejamos un espacio para que aparezcan separados y a continuación escribimos pues el echo PHP a alumno apellidos, con lo cual ahora aquí le indicamos que en esta línea de la lista desordenada nos muestre el nombre y los apellidos del alumno. Simplemente con esto lo guardamos y si ahora lo volvemos a recargar en el navegador, vemos cómo aparece el valor que tiene el campo nombre y al lado el valor que tiene el campo apellidos y organizado por cada uno, el curso al que pertenece cada uno de ellos, como aquí vemos. Terminamos entonces este vídeo tutorial en el que creo que hemos tratado temas de gran importancia y sobre todo muy interesantes para
crear buenas aplicaciones en Cake.php. Terminamos, viendo un poco más en detalle este tema del atributo recursive del que hablábamos. En este ejemplo que estamos usando y en el que de momento tenemos dos tablas, la tabla cursos y la tabla alumnos, podríamos tener una tercera tabla a la que podríamos llamar, por ejemplo, trabajos, y en la que incluyéramos los trabajos hechos por cada alumno. A esa tabla, a la que llamamos trabajos, el modelo sería trabajo, y podríamos crear una asociación has many del modelo alumno respecto al modelo trabajo. Cada alumno puede tener muchos trabajos. Y una asociación belongs to del modelo trabajo respecto al modelo alumno. Cada trabajo tiene un único creador, tiene un único alumno relacionado. Pues en ese caso, si en el atributo del modelo recursive en curso ponemos un valor de 2, entonces podríamos acceder a datos que se encontrarán tanto en la tabla cursos como en la tabla alumnos o en la tabla trabajos. En alumno con recursive 1 lo mismo, lo que pasa es que recuerda que en curso solo podría acceder a el curso al que pertenece ese alumno, porque es una relación belongs to. Y en trabajo con recursive igual a 0 podemos acceder a los datos del propio trabajo y de alumno, pero también solo al alumno en concreto al que pertenece, porque la relación es belongs to. Creo que está claro, nos quedan aún de ver muchas cosas. Hemos visto ahora cómo podemos recuperar información, pero también desde luego podemos usar este sistema de asociaciones para poder salvar datos en distintas tablas de la base de datos. Será lo que empecemos a ver en el próximo vídeo tutorial, en el que seguiremos con este importante e interesante tema del ORM, de cómo nos permite asociar, relacionar tablas Cake.php de modo muy sencillo. Será en el próximo vídeo tutorial, espero que muy pronto. De momento nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.